Medidas de forma. En los anteriores videos vimos lo que son las medidas de forma. Los momentos justamente nos van a ayudar en determinar estas medidas de forma, ¿no? Que básicamente son las medidas de sesgo y kurtosis, ¿sí? Las medidas de sesgo y kurtosis. Entonces, bueno, las medidas de sesgo ya les había indicado a qué se refiere, ¿no? Bueno, compara, dice aquí, la simetría de una curva de frecuencias respecto de la curva normal. Sabemos cómo es la curva normal, ¿sí? Entonces, este va a comparar las curvas hacia qué lado, ¿no? Si están a la izquierda o a la derecha. Los datos están agrupados, ¿sí? Y el kurtosis nos indica el tamaño, digamos, ¿no? de las curvas de frecuencias, si son altas o bajas o aplanadas o normales, ¿no? Entonces es lo que nos indica kurtosis. Entonces, para definir estas medidas ya hemos dicho de que es indispensable el uso de los momentos. Hemos calculado ya en la anterior clase, en el anterior video, los momentos, hemos hecho ejemplos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el erésimo momento está dado por esta fórmula y se denota como x a la r basa, ¿sí? X a la r basa, que es la sumatoria de los x elevado a la r, ¿sí? Dividido entre n. Aquí, por ejemplo, tenemos de este conjunto de datos ordenados, ¿no? El primer momento, ¿sí? Como la sumatoria de todos estos numeritos, ¿no? Elevados, en este caso, si es el primer momento, elevados a la 1, dividido entre el número total de datos, ¿no? En este caso son 10, entonces dividido entre 10, que justamente da 5. Y hemos indicado también que el primer momento es igual a la media aritmética. Esto siempre se va a cumplir. Para hallar el cuarto momento, en esta parte, entonces, no es más que la sumatoria también de todos los valores x, pero elevados a la cuarta potencia, ¿no? De cada uno de estos valores. 2 a la cuarta, más 4 a la cuarta, más 4 a la cuarta, etcétera, ¿sí? La sumatoria, ¿no? En total esto nos da 942.8. Entonces, de esa forma sería el cuarto momento. Ahora, si tenemos bueno, queremos hallar el erésimo momento respecto de la media, ¿sí? Queremos hallar el erésimo momento respecto de la media. Entonces, vamos a utilizar la fórmula, ¿no? Del m sub r, que es el momento respecto de la media. No se olviden, estamos denotando con x super ya n, ¿no? Barra, como el momento erésimo, y el momento erésimo respecto de la media como m minúscula sub r. Entonces aquí se hallan las sumas, ¿no? De las diferencias, ¿no? Si es elevado, mejor dicho, si es el primer momento, se eleva a la 1, ¿no? Si es el momento 2, se eleva a la 2, ¿sí? La diferencia, ¿no? La diferencia de los x menos la media aritmética. Entonces, para esto hay que hallar primero la media aritmética, luego hay que restar, ¿no? Cada uno de los datos y elevar a la 1, a la 2, a la 3, dependiendo, ¿no? Si nos dicen hallar el momento 2, entonces elevamos a la 2. Si nos dicen hallar el momento 3, elevamos a la 3, ¿no? Todas estas diferencias.
Ahora aquí no se olviden también que M1 es siempre 0. Eso ya habíamos indicado, ¿no? Ya les había indicado esto. M1 es 0. Siempre es así, ¿no? Y M2 siempre es la varianza. Entonces, ya, la varianza, M sub 2, ¿no? Entonces, estos son, digamos, son propiedades que siempre se cumplen, no tanto el M sub 1 y el M sub 2. Y también el X sub 1 basa, ¿no? Este siempre también es la media aritmética, ¿no? La media aritmética, ¿ya? Pero los momentos respecto de la media, el primer momento es 0 y el segundo momento es la desviación, o mejor dicho, la varianza, ¿no? La varianza poblacional, M sub 2. Y aquí, bueno, estamos hallando los momentos 1 y 2 de los ejemplitos, ¿no? De 2, etcétera, ¿no? 2, 4, 4, 5, 5, 6, 6 y 7, 7. Entonces restamos a cada uno, pues, ¿no? Respecto de la media, dice, hallamos la media aritmética, que en este caso la media aritmética de estos datos, de 2, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, la media aritmética es 5. Ya habíamos visto eso, ¿no? Entonces estamos a cada uno de esos valores, la media aritmética es 5, ¿no? Si es momento 1, elevada a la 1, que ya no se lo toma en cuenta, ¿no? Elevada a la 1, las diferencias. Esto seguramente nos dará 0, ¿no? 0, y por eso es que ya habíamos indicado que M sub 1 siempre es 0. Y aquí se puede comprobar, ¿no? Que efectivamente es así. Ahora, M sub 2, el momento sub 2 es la varianza, lo mejor dicho, la varianza, claro, la varianza poblacional en este caso, que es igual, si es momento 2, elevado al cuadrado también, ¿no? Si es momento 3, elevado al cubo. Y bueno, hoy nos tocaría ver este momento respecto de A y los momentos para datos agrupados. Enseguida los vamos a ver. Veremos aquí a qué se refieren cada uno. Momentos respecto de A, por ejemplo. El enésimo momento respecto de cualquier origen A se define como la sumatoria, ¿no? Desde J1 hasta N de X sub J menos A elevado a la R. O sea, en vez de la media nos pueden dar cualquier valor, ¿no? Respecto de A, digamos que nos digan, ¿no? Cualquier origen A, cualquier número A nos dan, digamos 1, 2, 3, con decimales, etcétera. Entonces nos dicen, halle el enésimo momento, ¿no? Respecto de este origen, digamos, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos aquí A y hallamos la sumatoria de las diferencias, ¿no? Elevado a la R, dependiendo cuál de los momentos nos pidan, ¿no? Y su notación, como aquí ustedes pueden ver, es M sub R super un apóstrofe. Entonces M sub R super apóstrofe, como ven ustedes, es el momento respecto de A, y A es cualquier valor, ¿no? Que nos den, y se aplica esa fórmula. Momento para datos agrupados. Para datos agrupados o clasificados, entonces vamos a utilizar, ¿no? Esta fórmula. Primero, ¿a qué se refiere los momentos agrupados? Cuando tenemos, bueno, aquí nos dan un conjunto de K datos, ¿sí? Y tenemos aquí el momento erésimo. El momento erésimo no es más que el producto, ¿no es cierto? La sumatoria de los productos de las frecuencias por los valores, ¿no? F sub j por X sub j elevado a la R. Entonces enseguida lo vamos a hacer un ejemplito. Les voy a mostrar cómo vamos a calcular.
el enésimo momento respecto de la media es este otro, ¿no? O sea, tenemos dos fórmulas. Respecto el enésimo momento primero para datos agrupados y el enésimo momento respecto de la media. ¿En qué se diferencia esto? De los datos ordenados hemos hallado lo mismo, ¿no? El enésimo momento y tanto respecto de la media como respecto de cero, digamos, ¿no? Respecto de cero. O sea, en este caso la diferencia sería x menos 0. O sea, no nos da ningún valor, ¿no? Los enésimos momentos. Entonces vamos a hacer un ejemplito. Aquí tenemos una tabla. ¿Sí? Lo vamos a revisar. Ya tenemos esta tabla primero de que nos da, ¿no es cierto? En forma tabular. Hallar el primer y segundo momento, nos dicen aquí, para datos tabulados, el primer y segundo momento, ¿sí? Tenemos x0 hasta 5 y f que va variando, ¿no? 4, 9, 7, 5, 3, 7, etc. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hallamos aquí, vamos a hallar el enésimo momento. La sumatoria dice de los f por x sub j elevado a la r, o f por x a la r, ¿no? Si nos dicen el primer momento, ¿no? Si nos piden el primer momento, entonces simplemente elevamos a la 1 nomás, ¿no? Esto, elevamos a la 1 y hallamos la sumatoria de los productos de f por x. En este caso sería la 1, pero ya no es necesario colocar ese 1, ¿no? A la potencia. Y fíjense, esta es la media aritmética nomás, como ya sabemos calcular y hemos calculado en todos los temas que hemos visto, ¿no? Tanto en las medidas de posición como en las medidas de dispersión también. Es la media aritmética nada más, ¿no? Este unito que está aquí desaparece, ¿sí? Porque x a la 1 es x nomás, ¿no? Entonces la media aritmética solamente estaríamos calculando el momento 1. Si nos dice el momento 1 para datos tabulados, estamos hallando solamente la media aritmética. Y sabemos también, hemos visto que el primer momento es la media aritmética, como en este caso hemos visto, ¿no? El primer momento es la media aritmética. Ya sabemos que también el momento 1 respecto de la media aritmética, estamos hablando, es 0, y respecto a la media aritmética, el momento 2 es también la varianza poblacional. Entonces, cuando nos dicen halla el primer momento, ¿no? Para datos tabulados, simplemente hallamos la media aritmética, nada más. Listo, ya está, ¿no? Ahora, ¿qué es igual a la media aritmética? La sumatoria de los productos, en este caso van a ser estos, ¿no? 0 por 4, por ejemplo. ¿Cuánto es 0 por 4? 0, ¿no? Eso estamos haciendo aquí. 0. 0 por 4, 0. Listo, ¿no? Más 1 por 9, 9. Entonces, fíjense, sería la sumatoria de todos estos nomás, ¿no? 1 por 9, 9. 2 por 7, 14. 3 por 5, 15. 4 por 3, 12. 5 por 2, 10. ¿No? O sea, estamos simplemente haciendo los productos nomás de x por f, como hallamos la media, ya vuelvo a repetirlos, ¿no? Si les dice haya el primer momento, hallan la media aritmética, nada más. Para hallar la media aritmética hay que hacer los productos, ¿no? La sumatoria de los productos, x por f. Sumamos y esto da 60. 60. ¿Ya? ¿Cuántos datos son? 30. 30, ¿no? Eso dice entonces aquí, eso está calculando aquí, ¿no? Que es la media aritmética, nada más. Entonces la sumatoria de los productos es igual a 60, dividido entre 30 es igual a 2. Entonces la media aritmética es 2, ¿no? Ahora, el segundo momento. Segundo momento, simplemente
igual que estas sumatorias anteriores que hemos visto para la media aritmética, ¿no? Se aplica lo mismo, solo que se eleva al cuadrado. Ya si nos dice el segundo momento, entonces hay que elevar al cuadrado, ¿no? Tal como está aquí. O sea, estos x elevamos al cuadrado y multiplicamos por f, ¿no? Por ejemplo, 0 al cuadrado, 0. 0 por 4, 0, ¿no? De esa manera. 0 por 4, 0. 1 al cuadrado, 1. 1 por 9, 9, ¿no? Ya, 1 al cuadrado, 1. Por 9, 9. Eso estamos haciendo, ¿no? Estamos elevando los x al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. 4 por 7, 28. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. 3 al cuadrado, 9. Por 5, 9 por 5, 45. ¿No? Aquí tendría que ser 45. Ya. Esto es 45. ¿Sí? Aquí. 4 al cuadrado, 16. 16 por 3, 48. ¿No? Está bien. Aquí, 5 al cuadrado, 25. 25 por 2, 50. ¿No? Eso hemos hecho. ¿Sí? La sumatoria de todo esto, 180. Dice, a ver, veremos, ¿no? 9 más 28, 37. 37 más 45, 82. 82 más 48, 130. Más 50, 180. Efectivamente, ¿no? 180 da. ¿Ya? 180. ¿No? Y dividiendo entre la sumatoria de f, ¿no? Que es 30. Esto nos va a dar 6. Segundo momento. Ahora la pregunta es aquí. Este momento, el segundo momento, ¿será igual a la varianza? ¿Será igual a la varianza? No, ¿no es cierto? No, pues el que es igual a la varianza es el m sub 2. ¿Y qué es el m sub 2? Es el momento 2, claro, pero respecto de la media. En cambio, estos son respecto de ningún origen, ¿no? De ningún valor, de 0 prácticamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso hay que distinguir, ¿no? Entre los m's y los x barras. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos con... A ver, les voy a explicar rápidamente esto. Tenemos con datos clasificados, que es lo mismo, ¿no? Lo mismo es. Solamente, en vez de... Aquí, por ejemplo, tenemos ya intervalos, ¿no? Tenemos intervalos. En vez de estos intervalos, lo que hay que hacer es, para cada intervalo, hallar la marca de clase, como siempre hemos hecho en las medidas de posición, en las medidas de dispersión. Siempre se hace eso, ¿no? Hallamos las marcas de clase. Esas marcas de clase son, pues, el punto medio, ¿no? Ya el representante, digamos, de esa clase. Digamos, 24 más 32, ¿cuánto da la suma? 56. La mitad, 28, ¿no? Aquí está. Entonces, esta es la marca de clase. Se les representa así con ese X puntito, ¿no? Arriba. ¿Sí? Con un X puntito se les representa la marca de clase. Se halla, pues, las marcas de clase, ¿sí? Como siempre se hace igual. Otra vez repito, igual se hace en las medidas de posición, las medidas de dispersión, igual. Siempre se hallan las marcas de clase, ¿no? Hallamos las marcas de clase. Y listo, ya está, ¿no? O sea que nuestros datos clasificados se han convertido en estos datos tabulados solamente, ¿sí? Imaginan ustedes. Entonces se ha convertido en datos tabulados, así tal como esto, ¿no? Tal como esto, ¿sí? Tal como esto se ha convertido. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, no es más que hallar los datos tabulados, ¿no? Como les digo, mejor dicho, las marcas de clase. Hay que hallar las marcas de clase, que son estas columnas que están aquí. Y listo, ya
ya tenemos solamente datos tabulados, ¿no? Y hacemos las operaciones que hemos hecho lo mismo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, 3 por 28, ¿cuánto es? 84, dice, ¿no? 5 por 36, 180, etcétera, etcétera, ¿no? 840 la suma. Para el primer momento sería ese, ¿no? Para el primer momento es la media aritmética nomás. La media aritmética se calcula igual, ¿no? Entonces la media aritmética es la sumatoria de los productos de f por x, que da 840 entre 20, que son los datos, ¿no? Total de los datos, y que eso da 42. O sea, el primer momento es 42. Primer momento, 42. O sea, es la media aritmética, ¿no? Aquí los momentos 1 y 2, ¿sí? El momento 1 siempre es 0. O sea, ¿para qué vamos a calcular? ¿No es cierto? Si les pido o les piden, digamos, hay el momento 1, ¿para qué van a calcular directamente? Pónganlo por propiedad o por definición. Pónganle 0, ¿no? Listo. Hay muchos estudiantes que en el examen, en vez de colocar 0, calculan, ¿no? Y al calcular, pues, por lo menos media hora ya han tardado ahí, ¿no? Para calcular. Y si se equivocan, peor todavía, están revisando, ¿no? El error. ¿Ya? No, directamente 0 nomás. M sub 1 es 0. Listo. Si les dicen, a ver, hallaremos la varianza con los momentos. Entonces hallan el momento 2 nomás, ¿no? Hallan el momento 2 y listo. El momento 2 va a ser respecto de la media. Aquí está, por ejemplo, con A está, ¿no? Pero este A es respecto de la media, o sea que es, en este caso, la media aquí nos ha dado 42, entonces habrá que hallar con 42, ¿no? ¿Sí? Las sumatorias. A ver, la media 42, sí. Bueno, aquí no sé por qué está con 45, pero tiene que ser con 42, ¿no? En realidad sería 42 porque la media es 42, ¿sí? Entonces hay que hallar la sumatoria de los f's, ¿no? Multiplicados por la diferencia, ¿no? De los valores x menos la media aritmética elevada al cuadrado dividido entre el total de datos, que es 20. Y esto da, bueno, según estos cálculos, 85. 1700 entre 20, 85, ¿ya? Seguramente debe dar, ¿no? Luego, posteriormente, vamos a verificar con algunos ejercicios, o los voy a enviar un video explicativo, ¿no? Un video ejemplo, ya con datos tabulados. Entonces, eso sería por hoy, ¿no? La clase de estadística, ¿no? Respecto a las medidas de forma, ¿no? Estamos primero aprendiendo momentos. Una vez que sepamos momentos, simplemente es aplicar nomás estos momentos. Nos van a pedir, digamos, el momento 1, 2, 3, nos pueden, ¿no? El momento 4 nos piden a veces, ¿no? Respecto de la media, nos dicen, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso sería todo por hoy. Continuaremos la siguiente clase.